de la cultura de la evaluación, que está en vías de institucionalizarse en el Estado de Durango. Al respecto, resalto 5 elementos. 1. Esta actividad sustantiva del INEVAP se desprende del mandato que en 2013 le dio nuestra Constitución a este organismo autónomo para que la evaluación maneje en el tiempo y sea sostenible como evaluación autónoma e institucionalizada. Subrayo. En el auditorio están presentes funcionarios y del Poder Ejecutivo, del Legislativo y Judicial, y también de organismos sociales autónomos, como lo es autónomo, como lo es el INEVAP. 2. En el marco de la Semana de la Evaluación de 2024, el INEVAP, a través de la Red Nacional de Instancias Estatales de Monitoreo y Evaluación de México, ha participado a través de la consejera Isaura Martos en diversos encuentros organizados por la Academia Nacional de Evaluadores de México, ACEVAL, Evalúa Jalisco, la Comisión Estatal de Evaluación del Estado de Morelos, la Secretaría de Finanzas y Contraloría Gubernamental del Estado de Tamaulipas. Esto ya empezó antes y ya se ha participado. Punto 3. A partir del 10º aniversario del INEVAP se instituyó el evento Buenas Prácticas, Grandes Cambios, para incentivar a los entes públicos que aceptan y atienden las recomendaciones, observaciones y los aspectos susceptibles de mejora generados por la evaluación que se está dando en una serie de encuentros impulsados por nuestro propósito de formar con instituciones académicas una comunidad duranguense de especialistas en evaluación de políticas públicas y lograr que la sociedad tome como referencia la información que genera el INEVAP para mejorar su participación en la gestión pública. Resalto que hay 2 organismos nacionales que son nuestra referencia, el INEGI y Coneval. Sus datos tienen credibilidad social, son tomados en cuenta en la toma de decisiones tanto en los gobiernos como en la propia sociedad que participa en aspectos democráticos. 4. Las alianzas estratégicas entre el INEVAP y actores claves como el Congreso del Estado, el Poder Judicial, el convenio tripartita entre el Poder Ejecutivo, Coneval e INEVAP, y con el municipio de Durango, el Comisión de Derechos Humanos, entre otros, y el convenio marco con el Estado de Jalisco, han propiciado acciones importantes que impulsan la evaluación y su importancia en la generación de valor público. De hecho, ya tenemos también convenios con organismos de la sociedad civil, con empresarios y profesionistas, porque estamos avanzando en el concepto de evaluación participativa. Y por ahora quiero agradecer y focalizar que es un convenio muy importante para nosotros que tenemos con el municipio de Durango. Y saludo al director público Ovira Eric Arámbula, director del INPLAN, con quien tenemos una relación que nos favorece a ambas instituciones. El INPLAN, quiero decirles que de las 236 evaluaciones que hemos hecho, 133 han sido dependientes del gobierno del Poder Ejecutivo, 132 a municipios. Pero la que más municipios que más hemos evaluado es a de Durango, porque ahí entienden bien la importancia de la evaluación. Punto 5. La capacitación permanente nos permite tener políticas públicas responsables, responsivas y transparentes. Y aquí la importancia de que el capital humano se fortalezca con los mejores elementos técnicos para tomar decisiones. Pero por lo que se muestra el nuevo mecanismo para el seguimiento de los aspectos susceptibles de mejora. Mecanismo para el seguimiento de los aspectos susceptibles de mejora. Se nos basta hacer una evaluación, estamos dando el seguimiento hasta que se aplique y sea así va para mejorar la gestión pública y las dependencias que aceptan evaluarse. Es mi deseo expresar con orgullo mi reconocimiento por su participación a un grupo de especialistas del INEVAP. Los que están aquí son parte del equipo de gran calidad que tiene el INEVAP. Voy a mencionar su nombre porque finalmente son una muestra de las capacidades institucionales que ya ha logrado desarrollar el INEVAP a través de personajes jóvenes como ellos, de José Yáñez Reyes, de Omar Ravelo Rivera, coordinador de seguimiento de evaluación, del
la licenciada Fátima Rocío Betancourt Conde, el maestro Rafael Rodríguez Vázquez, coordinador de proyectos especiales, y el licenciado Daniel García Alonso, evaluador de INEVAC. Concluyo con una frase de la doctora Claudia Maldonado: las políticas públicas no son para que existan, son para que funcionen. Que esa jornada sea efectiva en la generación del diálogo y la reflexión sobre la importancia de la evaluación de políticas públicas. Y de todos ustedes depende que sigamos en la ruta de institucionalizar la evaluación, la cultura de evaluación, y la institucionalicemos. Muchas gracias por la asistencia a todos ustedes. Aprovecho este espacio para saludar a los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Local Anticorrupción, al licenciado Óscar Quiñones Gallegos, al licenciado José Manuel Martínez Salcido, a la licenciada Laurencia Soto Valverde y al ingeniero Keops Gibran Torres Hernández. Asimismo, saludamos a la maestra Blanca Yadire Maldonado Ayala, magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Durango. Y en representación del profesor Jaime Fernández Aracho, director de COESBI, al licenciado Roberto Gómez Cabrales. De igual manera, al consejero del IEPC, Ernesto Saucedo. Para continuar con las actividades de esta jornada y conducir el panel de especialistas, cedo la voz a la licenciada en Economía Fátima del Rocío Betancourt Conde, evaluadora de INEVAC. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. A continuación daremos inicio al panel de expertos titulado Evaluación como motor de transformación, retos, aprendizaje y compromiso institucional. Para abordar este tema, contamos con la presencia de un panel de expertos que nos compartirá su valioso conocimiento desde su tema de actuación. Antes de iniciar, compartiré las reseñas curriculares de los ponentes en orden de aparición. Jesús Josué Yáñez Reyes, maestro en Estadística Aplicada y licenciado en Economía y Negocios Internacionales por la Universidad Juárez del Estado de Durango. Actualmente se desempeña como evaluador del Instituto de Evaluación de Políticas Públicas, en donde ha desarrollado resúmenes de política, metodologías y conducido evaluaciones particularmente en el ámbito municipal, como fondos de aportaciones federales y servicios públicos. También ha recibido diversas capacitaciones sobre métodos cuantitativos y cualitativos para la evaluación de políticas públicas y programas públicos, medición de pobreza, presupuesto basado en resultados, entre otros temas, por instituciones de prestigio nacional e internacional, como el Centro de Investigación y Docencia Económica CIDE, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Nuestro siguiente conferencista es Omar Ravelo Rivera, especialista en evaluación y gestión para resultados de la Universidad Pedagógica de Durango y contador público por la Universidad Juárez del Estado de Durango. Se ha capacitado de manera presencial y en línea por la Universidad Nacional Autónoma de México, el Centro de Investigación y Docencia Económicas, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social en temas de políticas públicas y evaluación. Es miembro activo del Instituto Mexicano de Contadores Públicos y ha presidido la Comisión de Auditoría y Contabilidad Gubernamental. Cuenta con más de 20 años de experiencia en la administración pública, desarrollando sus habilidades en ramas de programación y presupuesto, contraloría y evaluación. Desde 2017 es miembro activo de la Red Nacional de Instancias Estatales de Monitoreo y Evaluación. Ha participado como ponente en eventos regionales, nacionales e internacionales con temas de monitoreo y evaluación.
Actualmente se desempeña como coordinador de seguimiento de la evaluación en el Instituto de Evaluación de Políticas Públicas del Estado, con enfoque en atención a las agendas de mejora. Nuestro siguiente ponente es Eric Obiel Arámbula, director del Instituto Municipal de Planeación de Durango, IMPLAN, coordinador general del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal, COPLADEM. Es contador público por la Universidad Juárez del Estado de Durango y tiene una maestría en Comunicación Estratégica para Gobiernos e Instituciones por el Instituto Ortega Vasconcelos. Además, cuenta con un diplomado en Análisis y Evaluación de Políticas Públicas del CIDE. En su experiencia laboral, ha sido gerente general en el CEMIC Durango, donde lideró iniciativas del sector de la construcción. También fue director de Comunicación y Vinculación en CODEDUR, gestionando estrategias de desarrollo regional, y director del Centro Empresarial de Durango Coparmex, promoviendo el desarrollo empresarial. Coordinó el Plan Durango 2040, planeando políticas públicas a largo plazo, y fue secretario ejecutivo del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Durango, asegurando la transparencia e información en protección de datos personales de Durango. Además, dirigió el área de discurso político del gobernador de Durango de 2010 a 2016, articulando la comunicación gubernamental, y actualmente lidera la construcción del Plan Estratégico de la Ciudad Visión 2050, desde el Instituto Municipal de Planeación de Durango. Sin mayor preámbulo, cedemos la palabra al maestro Josué Yáñez. Adelante. Muy buen día a todas y a todos. Un gusto saludarlos por aquí. Como ya comentaba mi compañera Fátima, el objetivo de esta charla que vamos a tener es platicarles un poquito acerca de grandes momentos, de grandes etapas, incluso de la coordinación que hay institucional con otras entidades al respecto o alrededor de las evaluaciones que hacemos desde el INEVAP. Bueno, igual mientras les voy platicando. De manera muy breve, comentarles que el INEVAP, el instituto, como institución, como cualquier otra institución, ha formado o ha seguido una serie de pasos, una serie de etapas, desde su origen, desde su creación, desde su mandato constitucional, hasta recientemente, hace un par de años, 2022, promover una ley de evaluación aquí en el estado de Durango. Y todo este proceso, este camino, lo platico porque va encaminado hacia lograr institucionalizar y consolidar la evaluación conferida al INEVAP aquí en el estado de Durango, ¿no? Bien, así como el INEVAP ha formado todo este proceso, toda esta etapa de maduración, también propiamente el proceso de evaluación que seguimos en el instituto también ha formado esta maduración, esta perfección y también esta institucionalización al interior, ¿no? Les platico muy brevemente todo el proceso que se sigue desde el instituto. Sé que hay algunos rostros conocidos aquí, pero igual platicarles todo lo que hay alrededor de esto, ¿no? Primero se inicia con la detección de necesidades de evaluación, los intereses de aquellos entes obligados de qué evaluar. Después de esto se realiza un análisis de evaluabilidad. Ahorita les platico un poco más a detalle de lo que trata este proceso. Se decide con base en estas dos etapas, con base en ese conocimiento y esa percepción que se genera en esos dos primeros momentos y también teniendo en cuenta las propias capacidades del instituto, y se formaliza y se publica. Una vez teniendo ya esa lista formal y oficial de qué se va a evaluar, pues ya inicia otro gran momento, otra gran etapa que inicia formalmente ya con el análisis de información, el análisis documental, entrevistas, intercambio de opiniones con quienes están adentro de las intervenciones, quienes son las responsables de estas intervenciones, y se genera un informe que todavía puede estar sujeto a cambios, a discusión, a correcciones, a observaciones, y una vez hay algún mutuo acuerdo, se aprueba por nuestro Consejo General del Instituto y se entrega al ente evaluado. A partir de ahí
en esta etapa de evaluación culmina, pero también inicia otro gran proceso que ya vamos a platicar más adelante, que es el tema de el seguimiento y la atención a las, en su caso, recomendaciones que pudieron derivarse de los procesos de evaluación. Quisiera platicarles un poco más a detalle sobre el tema de evaluabilidad, porque al final es el primer momento, al menos de manera formal, que tenemos con quienes son las y los responsables de los programas, de las intervenciones, y que en su caso podrían eventualmente ser pues, nuestros clientes, vamos a decirlo, quienes podríamos tener ya directamente este contacto en todo el proceso de evaluación. ¿Qué es este análisis de evaluabilidad? ¿Qué es este ejercicio y cuál es su utilidad? Este análisis es una reunión, es una entrevista, es un acercamiento con quienes son las y los responsables de los programas que pretenden evaluarse, y el objetivo en esta reunión, en este acercamiento, es conocer cuál es el motivo por el cual se pretende evaluar, cuáles son las razones por las cuales nos están solicitando esa evaluación, y también conocer la información que hay alrededor de ese programa, de ese servicio, de esa intervención. Desde el instituto hemos promovido mucho el tema del uso de la evidencia, del uso de los datos, del uso de la información. Si bien es cierto que hay algunos mecanismos, algunas herramientas para lograr satisfacer cuando la información, cuando quizá no es muy amplia, pues lo cierto es que tratamos de hacer una evaluación objetiva, ¿no? Y un punto muy importante es justamente que haya cierto tipo de registros de información, de normatividad, documentos alrededor de las intervenciones públicas que se evalúan. También tiene una utilidad para nosotros de conocer cuál sería probablemente el uso de los resultados, y por muchas razones. Quizá, por ejemplo, ahí pueda haber en algunas instituciones del Ejecutivo, municipios, etcétera, cierto tipo, por ejemplo, de arreglos, vamos a decir, arreglos institucionales que pueden facilitar o en su caso obstaculizar también no solamente el desarrollo de la evaluación, sino también propiamente el uso de los resultados de esa evaluación, de esas recomendaciones que de ahí emanan. De manera muy general, nos ayuda a conocer la calidad de la intervención, calidad bajo estos criterios que antes les platicaba, la información que hay alrededor de esto, y si las necesidades de información de quienes están al frente de las intervenciones y lo que ellos buscan conocer y evaluar se puede hacer desde el instituto. Con base en ese ejercicio les platico cómo se ha avanzado en el tema de evaluaciones aquí en el estado de Durango. Actualmente ya, por ejemplo, en el tema municipal formalmente hay evaluaciones, al menos una en 37 de 39 municipios, en una también en el ámbito ejecutivo en la mayor parte de secretarías, al menos una evaluación, e incluso algunos organismos autónomos como el IDAIP. Este es el tema de números, no me detengo mucho, se han realizado 243 evaluaciones. También un tema que los consejeros, consejeras nos han promovido mucho ahí en el instituto es también de desarrollar evaluaciones en la medida de lo posible, temas para no concentrarse en un solo tema y poder tener esta visión pues, más completa del desarrollo aquí en el estado de Durango. En este ejercicio de evaluabilidad que les platicaba, también nos es útil ya propiamente en el ejercicio de evaluación. Hay situaciones en las que quizá por ciertas particularidades de los programas públicos, de los servicios públicos, de las intervenciones, la propia formalidad y madurez de la intervención, hay mucha información estadística, registros, manuales formalizados, etc. En ese caso, y también propiamente los intereses de quienes están al frente de esas evaluaciones. En ese caso, desde la primera reunión, desde el primer acercamiento, ya nos estamos conduciendo hacia un análisis quizá más estadístico, cuantitativo. Ejemplo de esto son un par de evaluaciones que se realizaron el año pasado, no sé si se alcanza a ver, igual se los platico. Una evaluación al Sistema Estatal de Telesecundaria, en donde a través de ciertos modelos estadísticos, logísticos, pues se hizo el análisis correspondiente. O en su caso también en aguas del municipio de Durango, en donde por la información que se maneja se pudo desarrollar por ahí un análisis con información geográfica en la mayor parte del informe. Nuevamente, ¿por qué? Porque estas particularidades de las intervenciones y los intereses también con quienes nos reunimos, pues daban pie a hacer un uso mayormente de esta información estadística y en su caso geográfica. No obstante, también desde el instituto les platico, nos hemos dado cuenta de la relevancia que también tiene otro tipo de instrumentos, otro tipo de información.
y eventualmente también, en la medida de lo posible, hemos tratado de incorporar diversos esquemas, diversos instrumentos de información o de análisis cualitativo. Por ejemplo, a través de entrevistas, a través de encuestas, de tener reuniones, de tener acercamientos directamente con la población, con la gente que recibe el beneficio de un programa, o en su caso también de visitas a campo cuando así lo merite. Ejemplo de este tipo de evaluaciones es, por ejemplo, el programa que se hizo, la evaluación que se hizo el programa de prevención y atención a la violencia familiar y de género, o la evaluación a la preparatoria abierta. En estos casos en particular, nuevamente, por las condiciones en que se estaba, de lo que trata el programa y por los intereses, se pudo tener un acercamiento directamente con al menos algunos beneficiarios de estos programas. Y dicho sea de paso también, como lo comentaba nuestro consejero, eventualmente en el instituto hemos detectado justamente la relevancia de transitar periódica gradualmente hacia realizar evaluaciones participativas, es decir, que la población en todo este proceso y lo que sigue participe. Si bien todavía faltan algunos pasos para llegar rigurosamente a lo que es ese ejercicio, sí al menos cuando es posible incorporar estos instrumentos cualitativos, estos instrumentos de análisis ya no solo estadístico, y tener una película más completa de lo que sucede alrededor de las intervenciones, ya hacer un análisis más allá de cifras, más allá de datos, más allá de gabinete, más allá de escritorio, y tener este acercamiento propiamente con la población que recibe los beneficios de un programa. También hay otros ejercicios que quizá no formalmente siguen todo este proceso. Por ejemplo, desde el instituto ya hay un par de años que se ha realizado un informe que se llama Consideraciones para el proceso presupuestario. Es un informe sintético de ciertos indicadores de distintos temas. También uno de los principales insumos es propiamente los resultados de las evaluaciones que realizamos sobre algunas recomendaciones, sobre algunas direcciones de a dónde se podría ir o dónde sería relevante destinar una parte del presupuesto al menos. Y también recientemente se realizó también un análisis de una muestra amplia de los planes municipales de desarrollo. Se verificaba, se analizaban los indicadores, las metas, la claridad que hay alrededor de esto, porque pues hay una ley de planeación. Si bien nuevamente regresamos al tema de los datos y demás, pues por los requisitos que deberían tener este tipo de documentos, que es el eje rector de planeación de los municipios, con base en ello se realizó ese análisis. Pero en general pues hay esas distintas oportunidades de realizar en todos estos procesos. Quisiera... hay muchos ejemplos muy interesantes, por temas de tiempo no podría platicarles muchos de ellos, pero sí pude agrupar al menos parte de estos en el tema, por ejemplo, de los municipios. Muchos de ustedes sabrán, los municipios constitucionalmente tienen una serie de obligaciones, una serie de servicios públicos a su cargo, el tema de agua, alumbrado, etcétera. Bueno, en estos 8 servicios públicos, desde el instituto hemos evaluado contamos al menos con una evaluación en 6 de estos 8 servicios públicos. Y dicho sea de paso también, en varios de estos ejercicios se ha reconocido al instituto, se ha reconocido al INEVAP, tanto a nivel nacional, por ejemplo, por el Coneval, a nivel internacional, por ejemplo, por el Banco Interamericano de Desarrollo, no solamente por la metodología, no solamente por el análisis que se realizó, sino también propiamente por la relevancia que tiene para la población. Me atrevería a decir que gran parte de estos servicios pues hacemos uso diario, y al final, si no es el municipio quien se encarga en las condiciones que se encuentre de estos servicios, pues no va a ser nadie más, ¿no? Entonces esa es la relevancia justamente de este tipo de evaluaciones. Bueno, les sigo platicando una parte de este tipo de evaluaciones. Quizá algunos estén pensando esto. También uno de los retos fue cómo avanzar con este tipo de evaluaciones cuando hay tantas diferencias en cada municipio, ¿no? Hay diferencias en temas de la población que se encuentra en pobreza extrema, del acceso a servicios básicos como agua, de temas como el acceso al internet, que ahora recientemente con el tema de la pandemia quizá nos amplió un poco el panorama de ya no ser solamente
ser algo irrelevante, sino desde temas de educación, pues ya nos surge esa relevancia, ¿no? O incluso en temas tan sencillos como la población. Digamos, hay esa serie de diferencias en todos estos municipios que quizás hasta cierto punto pueden ser relativamente fáciles de entender, ¿no? Pero también desde el otro lado hemos visto que hay otras diferencias también dentro de los municipios, ¿no? Diferencias dentro de los municipios como organización. Diferencias en cuanto a sus capacidades institucionales, tema de recursos humanos, tema de recursos técnicos, tema de recursos financieros, diferencias también en el grado de formalidad con el que se otorgan los servicios públicos o se desarrollan las intervenciones, diferencias también propiamente en la organización, es decir, quién, cómo y cuántos otorgan estos servicios públicos, por ejemplo. Entonces, bien, justamente para ejemplificar un poco este tema, les platico que a pesar de tener ese mandato constitucional por igual, pues hay todas estas diferencias geográficas, poblacionales, organizacionales, etcétera, que justamente, eventualmente les voy a platicar más a detalle, también nos llevaron a desarrollar, a configurar, a adecuar propiamente las evaluaciones. Y quisiera platicarles, para seguir con ese hilo, el tema de las evaluaciones de agua potable. Pongo como ejemplo porque al final es una de las evaluaciones que más se ha realizado, al menos en términos de en dónde se ha realizado, en temas de municipios, y que justamente si reflexionamos un poquito acerca de estas diferencias que veíamos, pues podemos asumir, podemos quizá intuir que claramente en diferencias, por ejemplo aquí en Durango, a otros municipios, pues hay toda esta serie de diferencias y muchas más, ¿no? ¿Qué ha pasado con ese tipo de evaluaciones? Bueno, desde los últimos 5 o 6 años se han ido adecuando las metodologías con las que se evalúa ese servicio público. De iniciar viendo únicamente el tema comercial, es decir, la recaudación, la contratación, la facturación, etcétera, que hay en ese servicio, poco a poco se fue incorporando otros aspectos, por ejemplo, temas de la infraestructura, temas sobre la calidad del agua, temas sobre cultura del agua, incluso cuando es posible, temas sobre el diseño institucional de quienes otorgan el servicio. ¿Cuál es la importancia de esto? A partir de 2021, en el instituto, se empezó a desarrollar una metodología distinta para aquellos municipios que tienen o que se otorga el servicio a través de un organismo descentralizado y aquellos que de manera centralizada, mayormente a través de la Dirección de Servicios Públicos, se da el servicio. Esas diferencias también fue con base propiamente en la experiencia que tuvimos, era hasta cierto punto injusto para ciertos municipios, porque incluso desde la propia ley de aguas, los requisitos, algunos criterios, incluso financieros, son distintos para aquellos organismos descentralizados y aquellos que se otorga de manera centralizada. El objetivo es el mismo, cumplimiento, el mandato es el mismo de otorgar el servicio, pero la gestión y quiénes lo dan y cómo lo dan es donde llega a ser, donde llega a haber esas diferencias. Entonces, justamente, pues utilizar una metodología que incluso desde ese punto de vista normativo, lógico, no es el adecuado, pues también nos iba a llevar a quizá no ver problemas más particulares de esos municipios, ¿no? Bien, les platico qué ha habido en este tipo de evaluaciones que se han encontrado. Por ejemplo, algunos de los resultados que se han encontrado son algunas debilidades en la gestión. Por ejemplo, hay municipios en los que por ciertas condiciones naturales, presupuestales, financieras, no logra haber una micromedición, una macromedición, es decir, se desconoce qué se está entregando, cuándo se está entregando, cuánto se está extrayendo de agua, y también en muchos casos no hay un padrón de usuarios completo o de ningún tipo. Hay también en muchos casos una baja recaudación, se desconoce también en muchos casos el tema de la cobertura, que estos temas justamente pues son el insumo principal justamente para cualquier etapa de planeación, de mejora, de incremento en la cobertura, de modernización, pues es justamente esta información, estos insumos, lo básico para cualquier tema de estos y en donde por las condiciones particulares en muchos casos no se puede avanzar. También hay situaciones, hay algunos municipios en los que se identifica el riesgo de una calidad del agua baja o muy baja. Y fue justamente a través del desarrollo de estas evaluaciones diferenciadas que desde el instituto pudimos darnos cuenta
de esos retos muy particulares que hay en ciertos municipios. Uno quizás asumiría que hay, como aquí abrimos la llave, la hora, la mayoría de las veces, a cualquier hora del día y sale, pues que en la mayoría de municipios así es. Justamente pues no sucede lo contrario, ¿verdad? Hay municipios en las que ciertas condiciones pues limitan esta situación y en las que formalmente no hay un proceso de cloración, de potabilización químico o de ningún tipo para lograr que sea potable el agua, ¿no? Entonces pues ahí se deriva una serie de retos que ustedes se pueden imaginar. Fue justamente a través de que se fueron adecuando esos metodologías, esos términos de referencia, esas evaluaciones, que pudimos darnos cuenta de estos retos, de este contexto. Quizá podríamos pensarlo que es algo sencillo, que es algo que ya asumimos, pero que sufren o que tienen en el día a día ciertos municipios, ¿no? ¿Cómo ha contribuido esto en la práctica? Por ejemplo, desde el instituto hemos recalcado mucho el tema del acompañamiento en general, esquemas de contratación formales. Y sobre todo, más que tener un papel, también para delimitar responsabilidades entre usuario y municipio. También justamente el tema de ir creando padrones de usuario, entendiendo las capacidades, entendiendo el contexto de cada municipio, que puedan irse formalizando esos padrones. También cuando sea posible de direccionar los esfuerzos de los municipios con aquellas instituciones que pudieran tener algún tipo de apoyo financiero o asesoría en todos estos temas, por ejemplo, como la Comisión de Aguas del Estado de Durango, o incluso de qué otro tipo de recursos, como ciertos recursos federales que reciben los municipios, a través del Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social, por ejemplo, de qué tipo de obras podrían ser relevantes realizar atendiendo cada una de esas situaciones, ¿no? Entonces, esto es, estos son un ejemplo de los procesos de evaluación, cómo se realiza, la metodología que se utiliza y lo que puedo concluir. Puse este ejemplo que son muy distintas las evaluaciones, el abanico de evaluaciones que se realiza, pero quise agarrar ese grupo de evaluaciones que hemos realizado desde el instituto. Ahora bien, quisiera para finalizar, platicarles que desde el instituto hemos sido muy insistentes en el tema de la institucionalización, ¿no? En cada discurso, en cada plática, hablamos de que las recomendaciones, de que la atención a los aspectos susceptibles de mejora no sea nada más para cumplir con la evaluación, ¿no? Que sea algo que se quede ya institucional, que trascienda, ¿no? Que no sea nada más para cumplir con ese objetivo. Bueno, desde el instituto también, justamente toda esta experiencia que se tiene desde el primer acercamiento, que se tiene desde las metodologías, el desarrollo de la evaluación, el tema de las recomendaciones, también hemos avanzado en generar distintos documentos internos en donde esta experiencia se vaya depositando, ¿no? Y que si una compañera, que si un compañero realiza una evaluación muy particular, cada una es muy particular, pero ese conocimiento, ese aprendizaje que se genera, no sea personal, sino institucional. Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias. Antes de continuar con el panel, es preciso indicar que al concluir las presentaciones de los panelistas, se abrirá un espacio de preguntas y respuestas. Agradecemos al maestro Josué Yáñez, ya que nos habló de lo que se ha venido trabajando en el tema de evaluación, desde la parte de la evaluabilidad, donde podemos detectar si la intervención pública cuenta con las condiciones necesarias para avanzar en una evaluación, las metodologías que se han hecho de acuerdo al contexto y que estos generan un informe de evaluación. Aquí es importante mencionar que la evaluación genera evidencia para identificar las fortalezas, las áreas de oportunidad y así mejorar las políticas públicas. Al concluir este análisis, se generan informes de evaluación con recomendaciones que permiten mejorar las intervenciones públicas. Sin embargo, si las recomendaciones, que al formalizarse se llaman aspectos susceptibles de mejora, no se cumplen, la evaluación no puede contribuir a la mejora. Es por esto que ahora escucharemos al contador Omar Ravelo, quien nos hablará sobre la parte del seguimiento para asegurar que se cumplan los aspectos susceptibles de mejora. Adelante.
En el INEVAP hemos realizado durante 8 ejercicios de evaluación y hemos producido información que creemos que es relevante, que es útil, que es utilizable para todas aquellas personas que juegan un papel específico en el tramo de control o en la vida de una política pública o de un programa presupuestario. Es decir, para todas aquellas personas que se encargan del diseño, de la confección del programa, para la selección de su población objetivo, para los planeadores, para los presupuestadores, para todos aquellos que montan información y la publicitan, que transparentan los objetivos, los resultados alcanzados. Entonces, al final del día, toda esta información que producimos en el INEVAP, la producimos para todas aquellas personas que creen y que tienen la firme convicción que desde su trinchera están generando un cambio transformacional en la realidad de una persona. Es decir, esta información va dirigida para ustedes y por eso agradecemos a todos aquellos que nos acompañan físicamente y de manera virtual, porque hoy por hoy estos puntos y encuentros de diálogo nos permiten sostener y acumular conocimiento y sobre todo debatir mejores prácticas para la toma de decisiones. Estas son algunas de las tipologías que les vengo comentando. Mucho se ha dicho que la evaluación es una práctica muy antigua, pero como profesión o como ciencia es relativamente nueva. Entonces, para profesionalizar alrededor de temas de la evaluación, tendríamos que ser claros en especificar los objetivos o las pretensiones que tiene la práctica evaluativa, cuáles son sus limitaciones, cuáles son sus alcances, cuáles son sus instrumentos, cuáles son sus herramientas. El día de hoy les quiero platicar de manera sucinta, pero en sustancia, este ejercicio o este instrumento que nosotros denominamos mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora, que son todas aquellas acciones de cambio susceptibles a alcanzar a partir del consenso, a partir del vínculo colaborativo. Arrancamos con un primer ejercicio de un primer documento en 2017, en el cual tuvimos el apadrinamiento o acompañamiento constante de Coneval y del Estado de Jalisco. Con ellos nos recibieron varias veces en sus instalaciones y bueno, al ser nuestros grandes referentes, tratamos de adaptar y adoptar este mecanismo con el cual ellos estaban trabajando. En el 2020 vamos haciendo nuestros propios cambios a este mecanismo y aprendemos y reconocemos que nos debemos a la retórica de los entes evaluados. Por eso, en este nuevo mecanismo de 2020, insertamos un documento que lo llamamos documento de posicionamiento institucional para rescatar cuál es el sentir de los entes evaluados. Un par de años después, hacemos una segunda modificación en el cual reconocemos que el seguimiento en la evaluación, más que un seguimiento, debe de ser un acompañamiento continuo, permanente, y entonces diseñamos una estrategia con la cual tenemos un contacto puntual en atención a los calendarios de las agendas de mejora. Y platicarles que en este abril próximo pasado, nuestro Consejo General pues tuvo a bien aprobar una tercera modificación, la cual trae algunas acciones y áreas de mejora que están sistematizadas, que están documentadas incluso con diagramas de flujo en el documento que está en un código QR en el material que les entregaron, y a todas las personas que nos acompañan en las plataformas digitales, esta presentación se las vamos a hacer llegar y al concluir también viene ese código QR para que lo puedan descargar.
Este es un proceso de escalafón, un proceso de escalonamiento que lo tenemos plasmado en nuestro documento, el cual nos permite tener un acercamiento continuo previo a la conclusión de las agendas de mejora y que nos muestra una lógica de causalidad en las temporalidades y hasta donde concluimos con el pacto institucional o colaborativo. De igual manera, como se ha venido comentando, como lo comentó mi compañero Josué, a propósito de lo heterogéneo y lo versátil que es la política pública y la composición demográfica y orográfica de nuestro Estado, pues tenemos que adaptarnos a diferentes realidades. No podemos llegar con un mismo instrumento a quienes tienen capacidades con ciertas debilidades. Y hicimos una metodología que denominamos ABC, en la cual nos permite segmentar y caracterizar a todos aquellos entes que tienen diferentes capacidades, a fin de con cuáles nos puede representar la posibilidad o la necesidad de hacer un esfuerzo adicional a fin de que todas aquellas acciones de mejora se puedan materializar. Por hoy, a partir de este primer instrumento que tuvimos y estas 3 adecuaciones que hemos hecho a lo largo de estos 8 años, tenemos este mapa conceptual que nos permite ver de qué manera los equipos que dan seguimiento y acompañamiento a las evaluaciones, la necesidad de que se vean insertos desde el mismísimo comienzo, desde el inicio de la evaluación, ver cómo se van generando estas reuniones en los procesos de evaluación, ver de qué manera estamos validando, estamos visualizando la evidencia que rescatamos a través de las áreas de mejora y ver la consistencia, ver la oportunidad, ver la manera de que en realidad van a generar cambios sustantivos. Incluso tenemos un análisis que nosotros lo denominamos RABOT, que es un análisis de riesgos, en donde analizamos y prevenimos todos aquellos riesgos asociados al uso de las evaluaciones y que van un poco más allá de la simple dotación de los recursos económicos, porque cuando le preguntamos al evaluador qué riesgo asociado ve para que pueda migrar de la propuesta a la mejora, pues por supuesto que la dotación del recurso económico es importante, pero tenemos que prevenir a algunos otros más en cuanto al tema de resultados o en el tema de los procedimientos. El análisis de la evidencia lo hacemos de manera concertada, tenemos grupos al interior del INEVAP, subimos de nueva cuenta a los evaluadores que realizaron la evaluación, puesto que ellos traen un expertise, un feeling de cuáles son los resultados que se esperan a través de la atención de estas mejoras de mejora. Y bueno, más adelante platicaré de una entrega de constancias que tenemos obligatoriedad ahora a propósito de la ley que remarcó mi compañero Josué de nueva evaluación y cómo venimos dando un acompañamiento continuo. Al final del día, todo este proceso va enmarcado para conformar, como bien lo comentaba en sus palabras de inicio el ingeniero Emiliano Hernández Camargo, una comunidad de especialistas y fieles creyentes en la evaluación, nuestros pares con los que nos podemos comunicar, con los que sabemos a través de un mensaje, de una reunión, cómo poder incidir para migrar a la propuesta a la mejora. Este es uno de los grandes retos a nivel global. En esta semana de la evaluación que inició el lunes y que concluye el día de mañana, estamos conectados y estamos juntos en diferentes foros, en diferentes temáticas alrededor del mundo, a fin del día de cómo poder materializar y no solamente quedar como una buena intención. Y entonces, por eso volvemos a reconocer la presencia de todos ustedes, porque nos vienen a refrendar la voluntad de tener esta práctica y esta voluntad activa. Durante este tiempo hemos podido confeccionar, por supuesto, junto de la mano con ustedes, algunas realidades. Y les decía que de acuerdo a la ley de evaluación que se propuso y que se autorizó en 2022, tenemos la obligatoriedad de con todos aquellos entes que han cumplido y han atendido esta recepción probatoria de la atención de las acciones de mejora, hacer un acto en el cual les reconozcamos y les entregamos una constancia que dé fin al proceso de seguimiento y que dé fin al proceso del rescate de la evidencia probatoria. En ese pequeño recuadro que seguro no se alcanza a distinguir muy bien, hacemos énfasis de que esta constancia no acredita
la institucionalización de las acciones. No acredita la producción de valor público, pero de igual manera en el INEVAP estamos diseñando una estrategia a través del seguimiento al seguimiento para ir a plasmar los resultados esperados, si se pudieron alcanzar o no. Pero nosotros entendemos que a partir de esta entrega de estas constancias se viene a oxigenar y se viene a refrendar la voluntad de avanzar en pro del ciudadano, en pro del beneficiario final. Este es un pequeño panorama de mencionar solamente algunos casos que para nosotros nos representan éxito, porque pues una pregunta muy genuina es: ¿y después de ti qué? Después de la evaluación, ¿qué? Entonces nosotros aquí queremos comentarles, por ejemplo, en el caso de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas del Delito, a partir del uso efectivo de la evaluación, por hoy cuentan ellos con un protocolo efectivo de atención a una persona que ha sido recientemente violentada física y sexualmente, para darle una atención puntual con temas médico, psicológico o legal. Este protocolo ya está bien especificado con una lógica de causalidad y una atención tanto para ellos y para todos los afectados. En el tema de la Secretaría de Educación del Estado, que también desde el inicio de nuestros programas anuales de evaluación ha sido uno de nuestros principales clientes, tenemos muchos casos de éxito. Pero ahorita en particular, y para concatenar lo que ponía a foco Josué, en el tema de la evaluación de preparatoria abierta, por hoy contamos con instrumentos que permiten generar e identificar a todos aquellos alumnos que traen un rezago educativo y sacarlos del rezago y ponerlos a foco y darles un acompañamiento constante, entregarles guías de apoyo, tener una guía, unas plataformas, un tutor en línea, acercarles libros, y estamos disminuyendo la tasa incluso de deserción, porque desafortunadamente la evaluación detectó a ciertas personas que se iban quedando en el rezago y como nadie las detectaba, pues preferían desertar. Hoy por hoy se está acotando ese tema. Se está generando un estudio socioeconómico para identificar el nivel de la capacidad adquisitiva de todos los estudiantes. Se instaló, a propósito de la evaluación, un comité que dé a conciencia a cada uno de los elementos de estos estudiantes para poderles hacer un otorgamiento de exención de pagos. Esto seguramente tiene un impacto positivo y muy importante en la economía de las personas. Con el tema de la Secretaría de Seguridad Pública, hicimos una evaluación al sistema penitenciario. Hemos logrado, a través de muchas mesas de diálogo, insertar la percepción de priorizar el género. Por hoy, en el tema del fuero común, delitos de fuero común, y a todas aquellas personas, mujeres privadas de su libertad, las detecta la Secretaría estadísticamente y trae un tema de acompañamiento permanente para con ellas a fin de contener y minimizar la reincidencia. Ese es un problema gravísimo en nuestra entidad y sobre todo que, como todos ustedes saben, se ve a primeras cuentas en el impacto de la sobrepoblación en las comunidades penitenciarias. Entonces, ver de cómo estas personas, cómo darles un trato permanente, cómo capacitarlas, cómo profesionalizarlas, cómo insertarlas activamente y económicamente de nueva cuenta a la sociedad, está sucediendo a través de la evaluación. Con el tema de los municipios, pues bien, hablando con el tema del agua, pues estamos hablando de un San Juan de Guadalupe, igual que un municipio Durango, igual que un Santiago Papasquiaro, y bueno, cómo darles un acompañamiento a todos estos entes a fin de que puedan detectar, poner a foco todas estas fugas, estas quejas que se suban y que se atiendan rápidamente, cómo se confeccionen padrones de beneficiarios, cómo tener un contrato para la dotación del agua y cómo tener manuales de operación que nos permitan los operadores y los gestores de los organismos operadores del agua
que sepan qué les corresponde hacer, en qué momento y qué producto se está realizando. Esto es importante, saben ustedes, pues estos municipios, muchos fueron de alternancia política, muchos llegaron relativamente nuevos, no tenían algunos mucho contacto con la administración pública, y la realidad, que tampoco no es ningún silencio, recibieron anaqueles vacíos, computadoras vacías, y cómo llegar a través de la evaluación a empezar a incentivar a producir información que en un momento pareciera que es un esfuerzo adicional, pero al muy pequeño plazo se logra ver resultados importantes. Tener identificada la población es objetivo de los programas es altamente importante, y hacer estadística y para poder generar escenarios a futuro. Platicó el ingeniero Emiliano que el municipio de Durango es nuestro principal cliente, cierto es, en cada programa anual de evaluación mínimo nos solicitan muchas evaluaciones, pero mínimo en la autorización del Consejo General son 4, entonces todas las evaluaciones que hemos hecho, más del 50% van destinadas al orden municipal. Tenemos muchos casos de éxito con el orden municipal, pero permítanme poner a foco un caso que nosotros lo consideramos sensible. Mi compañera Fátima hizo una evaluación a la atención de violencia familiar y de género que atiende el municipio de Durango a través de su Dirección de Seguridad Pública Municipal. Tiene un polígono de atención en el Huizache, y ahí tiene un centro en el cual se le da puntual seguimiento y atención a todas aquellas personas que estén violentadas. La evaluación detectó muchas cosas increíblemente drásticas y dolorosas. Después de pandemia se incrementó, como ustedes saben, incluso en el proceso de pandemia, la violencia familiar. Solamente en el 2023 se recibieron más de 3.500 llamadas de auxilio. Y adivinen qué día era cuando sucedía esto. Los domingos por la tarde. Hay mucha lógica con ese tiempo, ya cuando se le acabó el dinero a la persona. Pero bueno, todas estas llamadas de auxilio las atendieron alrededor de 80 unidades policiales. Y la evaluación puso a foco que solamente dentro de todas estas unidades, una estaba asignada de manera normativa o formal al programa. Esto también es importante porque pues es la capacidad financiera, la capacidad de cobertura, y puso a foco esta necesidad. Nos acaban de comentar que a través de la evaluación que se hizo en ese ejercicio y de la información que están entregando en este tiempo, recientemente le acaban de entregar al programa una unidad van de 12 plazas, la cual permite dar transportación a la familia afectada a terapias y para hacer también temas de rescate, para dar un acompañamiento y un seguimiento para todas aquellas personas que han sido violentadas. Esto es altamente importante. Esto manifiesta que la evaluación sirve. Nosotros hemos incidido de que la evaluación no debe de superar capacidades técnicas, operativas ni presupuestales, pero en esta ocasión Fátima se aventó a poner a foco esta necesidad, y por la voluntad del municipio, del alcalde, a hoy por hoy tienen esta unidad. También todos los mandos de nivel superior recibieron ya una capacitación para que la atención sea más frontal, más efectiva, y también incluso para ellos mismos, para el tema de la contención de las emociones. Entonces, es solamente algunos de los casos que nosotros hemos manifestado. Casos tenemos muchos, con temas de transparencia, con temas de operación, con temas de transversalidad, con temas de posicionar información a la población de objetivos, pero por atención del tiempo, esto dejo por ahí. Miren, y por concluir, hemos detectado muchos retos asociados a la evaluación. No somos los únicos, tenemos muchos referentes. Vuelvo a insistir, en esta semana de diálogo se vienen a posicionar todos estos retos. Hemos trabajado arduamente junto con nuestra consejera esta semana en mesas de diálogo, y muchos apuntan en el tema de confección de política pública, de dar continuidad. La alternancia política, la movilidad en las estructuras organizacionales nos representa un gran reto. Tenemos que llegar de nueva cuenta a motivar, a incentivar, a ayudarlos a aprender. Pero bueno, hoy más que nunca, uno de nuestros grandes retos institucionales, y que si ustedes nos los permiten junto con ustedes, es
no permitir que la evaluación sea un trámite más. Esperamos contar con su apoyo. Y ahora sí, para finalizar mi participación, INEVAP se crea el pasado 29 de agosto del 2013 y entonces el año pasado, y a propósito de los 10 años de su creación del instituto, hicimos un evento que denominamos Buenas Prácticas, Grandes Cambios. Fue un evento con mucha concurrencia, seguramente muchos de ustedes nos acompañaron. Y bueno, en este evento tratamos de insistir en la utilidad de la evaluación, insistir en posicionar aquellas buenas prácticas, insistir en la replicabilidad, insistir en el efecto que esto es gradual, es permanente, es a paso firme y es seguro, pero sobre todo insistir que nos debemos a ustedes, insistir que esto es a partir de la comunidad y la credibilidad y confianza que ustedes depositan en la evaluación, que depositan en el INEVAP. Entonces, pues hoy por hoy venimos a decirles que en ustedes creemos que son nuestros grandes pares para generar acciones sustantivas de cambio en aquella persona que seguramente no le ha llegado el bien o servicio de manera oportuna. Por su atención, muchísimas gracias. Agradecemos mucho al contador Omar Ravelo, que nos habló de la gran importancia que es de las recomendaciones. Durante su intervención nos habló del mecanismo para el seguimiento de aspectos susceptibles de mejora que es realizado e implementado por el INEVAP. Se destacó la parte del seguimiento de las recomendaciones para fortalecer la mejora de los programas y de las políticas públicas. Nos mencionó los desafíos para asegurar el cumplimiento de las recomendaciones y los cambios positivos que se han implementado alrededor de esto. Aquí es donde podemos decir que aquella evaluación que es útil es la más importante, ya que estas evaluaciones, si no se utilizan, quedan solamente en un simple papel. Por lo que ahora escucharemos al contador Eric Oviel Arámbula, quien tiene la palabra para hablarnos de su experiencia con las evaluaciones que se han realizado en el municipio de Durango. Adelante. Muchas gracias. Quiero comenzar reconociendo ampliamente la labor del Instituto de Evaluación de Políticas Públicas en la construcción del Durango que hoy vivimos y del Durango que estamos proyectando. De manera particular quiero expresarle un reconocimiento al ingeniero Emiliano Hernández Camargo, quien recientemente ha sido ratificado nuevamente como consejero del INEVAP por parte del Congreso del Estado. Ingeniero, mi reconocimiento y mi felicitación, porque sin duda la permanencia de perfiles y de personas como el ingeniero pues dan garantía de continuidad y de fortaleza institucional. De igual manera pues reconozco a Isaura, la arquitecta, muchísimas gracias por esta invitación, y a mi amigo Toño Vázquez por este esfuerzo. Indiscutiblemente estamos viviendo y estamos enfrentando un cambio de época. De entrada es un cambio de régimen político. Un cambio de régimen político que representa para todas y todos, ciudadanos, políticos, instituciones, servidores públicos, empresarios, nuevos retos de cómo vamos a participar en una nueva régimen de vida pública de este país, que implica de manera indiscutible aprendizajes y también rompimientos de paradigmas a los que veníamos estado trabajando. Implica para nosotros como instituciones encargadas del diseño, de la planificación, de la programación, de la evaluación de políticas públicas, un reto de adaptación y de inclusión en un régimen que hay que reconocerlo, no está muy convencido de nuestra participación en la vida pública. Hoy por hoy, muchos de los organismos que están aquí presentes, el Instituto de Transparencia, organismos electorales, institutos de evaluación, organismos de auditorías, tienen o enfrentamos el reto de cómo vamos a participar en este nuevo régimen que nos implica o nos dicta que es más importante, más allá de la evaluación, cómo vamos a poner dinero en los bolsillos de las personas para capitalizar de manera pública y de manera política. Entonces, creo que lo primero que tenemos que hacer es enfrentar un proceso de reflexión de cuál es el nuevo valor público de las instituciones que estamos participando. No tengo duda, no hay ninguna duda
de que la información, el conocimiento que se está generando, las capacidades institucionales que se tienen, son muy valiosas. Pero ¿qué tan valiosas son frente a una necesidad apremiante de los ciudadanos que exigen, antes que el resultado de una evaluación, contar con el dinero suficiente en el bolsillo para poder cubrir el gasto diario? Entonces, ojalá y entremos en ese proceso de reflexión que nos ayude a ganar en esta nueva etapa, en esta nueva época pública del país, el lugar que merecemos y el lugar que merecen las instituciones dentro del mismo. En este sentido, pues es indiscutible que la evaluación de las políticas públicas, el proceso de trabajo que hoy se está emprendiendo, pues tenemos que darle una transformación a la gestión pública. Históricamente, el trabajo de gobierno y la gestión está fundamentada sobre un sistema de desconfianza. Guillermo Cejudo, uno de los principales analistas del CIDE, comenta en uno de sus libros que es más importante para la vida pública evaluar el resultado, si de una factura está correcta, antes que el gasto que esa factura implicó para saber si tiene o no un resultado positivo, indecible en la vida de las personas. Entonces, es momento de cambiar ese sistema de desconfianza y transformarlo hacia un nuevo modelo de actuación que nos permita hacer una conexión entre las instituciones y las expectativas que vive la sociedad. Y si me permiten, en este sentido, pues en el gobierno municipal, efectivamente, acompañados de instituciones como el INEVAP, el IDAIR, la entidad de auditoría superior del Estado, pues estamos realizando una serie de cambios en los cuales estamos orientando hoy más que nunca los esfuerzos de las distintas direcciones, dependencias y organismos hacia los resultados. Es decir, ¿para qué sirve lo que hacemos? ¿Para qué es el beneficio que le estamos dejando? Y también, pues obviamente, algunos cambios institucionales y de reorganización de la administración pública que han venido a generar algunas nuevas expectativas. Les pongo un ejemplo. Cuando nosotros ingresamos a la administración, el objetivo dentro del propio plan, había alguna serie de objetivos que nos marcaron el presidente, fue de eliminar aquello que no funciona y aquello que no está generando buenos resultados. Y uno de las áreas que precisamente no presentaba por la evidencia los resultados que se necesitaban, pues era precisamente la policía ambiental. El año pasado fue evaluada por el INEVAP y que esa evaluación, más que afectar o señalar lo que estaba mal, permitió revalorar su posición dentro de la vida pública y evitar que el INPLAN la eliminara. Entonces, hoy por hoy, la policía ambiental está enfrentando un nuevo factor de utilidad pública, porque todos sabemos que estamos enfrentando una crisis climática que nos está exigiendo generar nuevos esquemas de cuidado del agua, de protección al medio ambiente, de protección a la vida animal, y que hoy por hoy cada árbol plantado o cada árbol talado es vigilado sustancialmente por la sociedad. Y si nosotros nos atrevemos a talar un árbol, así sea por utilidad pública, tenemos la obligación de comprobar que así fue. No podemos ni siquiera podar un árbol. Un ejemplo, cuando se estaba construyendo la nueva o remodelando la alberca olímpica, hay un árbol cerca de la alberca que está en riesgo de caerse y que puede afectar o que podría llegar a afectar. Cuando se dijo que ese árbol tenía que ser talado por una situación de seguridad, tuvimos que demostrar precisamente que era así. Entonces, hoy por hoy, la evaluación de lo que estamos haciendo está más vigilada que nunca, y por eso, precisamente, el Instituto Municipal de Planeación tiene la obligación de implementar en el municipio el sistema de evaluación del desempeño, que es otra joyita más que nos acaban de agregar y que está en su proceso de diseño y de implementación. Si me permiten, por favor, la presentación. ¿Para qué nos sirve? El Sistema Municipal de Evaluación del Desempeño se crea el 31 de diciembre de 2021 mediante una reforma al Bando de Policía y Gobierno, que adiciona precisamente el capítulo del Sistema Municipal de Evaluación del Desempeño y otorga o confiere al INPLAN
la responsabilidad de la implementación y de la coordinación del mismo. ¿Y qué implica en el municipio o qué implica en el gobierno municipal la evaluación o la incorporación de este sistema? Primero, nos obliga a poner más énfasis en los resultados más que en los procesos. Segundo, nos obliga o nos orienta a una asignación estratégica de los recursos públicos. Y finalmente, nos permite hacer una valoración objetiva del desempeño de los programas y proyectos. Nos llevó a implementar un sistema de indicadores, a mejorar los procesos de planeación, a reenfocar los recursos públicos. Tan es así que se redujo la administración pública y pasamos de 32 dependencias, organismos, a 27 en esta administración. De esta manera, pues hoy por hoy, el sistema de evaluación del desempeño cuenta con un marco normativo que lo crea, que le define la estructura de operación, una estructura operacional, le otorga mecanismos de implementación y también crea el Centro Municipal de Actualización Permanente, que es el primer paso para implementar en el gobierno municipal el servicio civil de carrera. Esto nos lleva también a replantear el diseño de los instrumentos de planeación con un mecanismo que nos permite orientar o establecer claros mecanismos de seguimiento y evaluación entre lo que se planea y lo que se ejecuta, transformando los fines u objetivos de carácter estratégico en objetivos operacionales de las dependencias, los propósitos en metas de intervención, los componentes en bienes y servicios otorgados y por supuesto las líneas de acción en actividades cotidianas de cada una de las dependencias. Obviamente pues este diseño está establecido, se encuentra establecido actualmente en el Plan Estatal, Plan Municipal de Desarrollo, en su eje número 1, que es Gobierno Municipal Abierto, que nos permite implementar el Gobierno Municipal para resultados. ¿Qué estamos haciendo actualmente para este proceso de implementación del sistema de evaluación del desempeño? Ahorita se encuentra en desarrollo un diplomado precisamente para la consolidación y la certificación de una red de 32 evaluadores de políticas públicas dentro del gobierno municipal. Inició el 11 de abril de este año y está por concluir el 29 de agosto, en el cual de una manera práctica estamos llevando a nuestra red de evaluadores a revisar, a crear los criterios de evaluación, a emitir los formatos, a saber la evaluabilidad de nuestros programas y muy probablemente, esperemos que así sea, al cierre de noviembre de este año, a realizar la primera evaluación cruzada de nuestro programa de fortalecimiento institucional que controla el gasto corriente de todas y cada una de las dependencias y organismos de la administración municipal. Es decir, vamos a poder presentar un resultado de una evaluación de cómo gastamos el recurso asignado para la operación cotidiana de las áreas, de las dependencias y saber cómo lo podemos reenfocar para poder dar mejores resultados a la población. ¿Cómo se encuentra ahorita actualmente Durango respecto a los demás municipios? Durango, y esa es una buena noticia, recibimos a principios de esta semana el resultado de la evaluación de implementación del PBRC, del presupuesto basado en resultados por parte de la Secretaría de Hacienda, quien nos ubica a nivel nacional en el lugar 17 de los municipios en el proceso de implementación de este presupuesto basado en resultados, con un crecimiento sustancial en el nivel de implementación, pasando del 53.6 al 61% entre 2023 y el 2024. Esto, sin lugar a dudas, nos pone por encima de la media nacional. A nivel nacional, los municipios del país se encuentran en un promedio del 51.7%, del 52%, pero también pues, nos pone un reto muy amplio. El municipio de Benito Juárez o la alcaldía de Benito Juárez pues, se encuentra actualmente en un nivel de implementación del 90%. Entonces, estamos a media tabla, vamos bien, pero estamos todavía bastante lejos del mejor municipio. ¿Qué es lo que hemos estado realizando con el INEVAP? Hay que reconocer, a principios del año pasado realizamos la firma del convenio de colaboración Evaluar para Mejorar, en el cual precisamente se plasmó los términos de referencia de esta relación institucional que nos ha permitido tener muy buenos resultados. De entrada, pues es la coordinación de la publicación del programa anual de evaluación, que este año ya está publicado, ya está en operación,
la publicación de los términos de referencia sobre los cuales nuestros compañeros evaluadores asisten a las dependencias a hacer la evaluación, la coordinación interinstitucional para el seguimiento de los aspectos susceptibles de mejora, es decir, cómo vamos a implementar las áreas de oportunidad que nos detectan las evaluaciones, la coordinación en el desarrollo de las evaluaciones que corresponde al INPLAN y la cooperación y asistencia técnica para el mejoramiento de los aspectos y los procesos de evaluación. ¿Cómo hemos estado trabajando? Hay que reconocerlo que las capacidades institucionales nos ponen muchísimos retos. Del 2018 a la fecha, así ha sido la colaboración que tiene el INPLAN y el INEVAP en materia de evaluación de los programas en el municipio. El año pasado fueron 3 programas los que se evaluaron, este año serán 2 de alto impacto. En materia de seguimiento, a lo largo del 2018 a la fecha, se han realizado 29 evaluaciones a los programas, nos han presentado un total de 161 aspectos susceptibles de mejora, hemos concluido 138 y actualmente están en proceso de implementación y de atención un total de 23. Muchas de las cuales pues tienen que ver precisamente con lo que comentaban hace rato de la policía ambiental, del padrón comercial de aguas del municipio y el tema de la unidad de atención a víctimas de violencia intrafamiliar. Actualmente, en 2024, pues seguimos adelante con ese proceso de evaluación y son 2 los programas que se están evaluando. Y aquí me voy a ir muy rápido en cuál es el esquema general de trabajo. Comenzamos con lo que ya explicó Josué, la entrevista inicial y todo un proceso que se tiene con las direcciones y con los dueños de los programas para poder revisar si el programa es evaluable, poder conjuntar toda la información y poder realizar las intervenciones necesarias. Y aquí están pues algunos de mis compañeros directores, por ahí de ADIF, Servicios Públicos, Instituto de Vivienda, quienes han sido protagonistas precisamente de estas evaluaciones y entienden perfectamente que pareciera una carga adicional, pero que indiscutiblemente les da información muy valiosa para la toma de decisiones y sobre todo para poder defender sus programas. Actualmente, este 2024, está en evaluación el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, el Portamun y el Programa de Atención y Registro de Emergencias, directamente relacionado con la dirección, la Unidad Municipal de Protección Civil. Tenemos también, y aquí debo de resaltarlo, un firme compromiso con la atención y el seguimiento de las acciones susceptibles de mejora para poder implementarlos y poder realizar las correcciones. Y hay algunos resultados que también son muy interesantes que incluso valdría la pena que podamos revisar. Por ejemplo, del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal se ha estado evaluando de manera constante desde el 2018 hasta el año pasado con una ficha técnica de seguimiento de la evaluación. Se tiene como resultado, se tiene un informe de avance físico-financiero de la obra pública que se ejecuta en todo el municipio y en la cual se demuestra con mucha claridad cómo se va ejecutando cada una de las acciones. Y tan sencillo como que el año pasado pues es una ejecución de aproximadamente 500 millones de pesos. Otro de los aspectos que hemos permitido o que nos ha permitido implementar las evaluaciones es hacer pública y accesible la información de la gestión de este fondo en las páginas de internet del municipio. Y lo pueden realizar en la página del INPLAN, en donde cada mes se está publicando el seguimiento de cada una de las obras, pero además ya tenemos en plataforma el mapeo completo de la obra pública ejecutada o el proceso durante todo el año 2023. No sé si me pueden hacer el favor de poner la plataforma en donde está el mapeo para que lo podamos revisar. Este mapeo pues, permite ubicar en el territorio la acción o la implementación de todo el programa de obra pública del año 2023. Aquí lo pueden ver ustedes por rubros de inversión, por los montos y finalmente en dónde están ubicadas cada una de las obras y el tipo de obras que se están teniendo. Esto nos permite también implementar o diseñar o revisar el impacto que se tiene, en dónde se están concentrando y también de presentar la información a la gente
de asegurarle que la obra que se planeó y que está en el papel puede ir a visitarla y puede ir a revisar que efectivamente está realizada, ¿no? Entonces, cada una de estas obras ya ustedes la pueden realizar, cada una de las áreas tiene una ficha técnica que nos permite ubicar el monto, el impacto, el origen de los recursos, el número de beneficiarios y la descripción general de la obra. Y lo podemos revisar por el rubro, por programa de aplicación, agua potable, pavimentación, servicios públicos, electrificación, atención a la pobreza y demás. De esta manera, pues estos aspectos susceptibles de mejora nos llevaron precisamente a implementar este proceso, que es una obligatoriedad que nos marca desde la Secretaría de Hacienda y por supuesto al propio instituto. Regresamos por favor a la presentación. Y hay otros aspectos importantes, como les puedo decir, por ejemplo, el tema de la policía ambiental, que nos permitió revalorar su papel dentro de la vida pública del gobierno municipal, atendiendo o reorganizando su sentido de su objetivo inicial para saber para qué estaba dedicada, y también un resumen o poder tener mucha claridad de para qué o a qué, dónde se están aplicando el número de operativos, el número de atenciones, los tiempos de respuesta, los resultados, y por supuesto también esto nos permitió otorgarle a la Policía Ambiental mayores dientes. A ver, uno de las discusiones que existían es que la Policía Ambiental originalmente era una extensión de la Dirección de Seguridad Pública. Como tal, no tenía una fortaleza jurídica. Terminando este proceso, le dimos personalidad jurídica propia, se le entregaron facultades de fe pública como a toda corporación policíaca, y también se le otorgaron facultades de sanción directa a la propia Policía Ambiental. Luego viene la profesionalización también del propio personal operativo de seguridad pública del municipio, en el que se le abrió a los miembros de la corporación la oportunidad de participar en el diseño de su programa de capacitación, y dio como resultado una necesidad urgente de atender la salud mental de la corporación. Esto nos llevó a diseñar o a generar al área de recursos humanos un programa de capacitación específico para la atención a la salud mental de la corporación policial. El otro programa que también se acaba de entregar es el programa de eficiencia comercial 2023 de aguas del municipio. Y el resultado es claro. Tienes que cobrar el agua, cobrarla mejor y cobrar un poco más. El tema es cómo vamos a asumir el costo político de tomar esa decisión. Obviamente, con los diseños y con los estudios matemáticos, nos permitieron ubicar en dónde están los principales deudores del tema de aguas del municipio. No lo voy a mostrar para no evidenciar a nadie, pero sí es muy importante que tengamos mucha claridad, que esto nos va a permitir incrementar la recaudación, y también nos dice en dónde estamos gastando más. Y si mal no recuerdo, Josué nos decía que una gran parte del gasto operativo de aguas del municipio se iba en el pago de la energía eléctrica para mantener operativos los pozos. Si nosotros no hacemos una transformación en este sentido, pues obviamente se va a volver inviable el seguimiento del organismo operador, que a pesar de los retos que enfrenta hoy por hoy, es uno de los pocos organismos operadores de aguas a nivel país que presentan números negros, y que además mantiene en operación la red de tratamiento de aguas residuales, en donde más del 90% de las unidades de tratamiento de aguas residuales del país se encuentran fuera de operación. Durango cuenta con el 100% de tratamiento de sus aguas residuales, pero aún así enfrentamos retos enormes. La Policía Ambiental, como les comentaba al final, mi objetivo era desaparecerla. No lo logré, pero hoy por hoy el municipio, a final de cuentas, cuenta con un organismo que vigila este tipo de prácticas, y que precisamente ayer pues celebrando el Día Mundial del Medio Ambiente, estamos hablando de la entrega de ayer de más de 24,000 árboles, que
que van a poder ser tratados. Finalmente, regreso al mensaje inicial. Vale la pena, o es muy importante que pongamos énfasis en revalorar el papel de nuestras instituciones en la vida pública del municipio, del Estado y del país. En que revaloremos la cadena de valor público que nos une como instituciones o instancias normativas con la sociedad. En el que revaloremos los resultados más allá solamente de la emisión de datos o la generación de conocimientos en un bien público que la sociedad atinada pueda utilizar de manera oportuna. Yo quiero agradecer y reconocer a quienes hoy nos acompañaron y reconocer finalmente al INEVAP, mencionando que el compromiso de evaluación del gobierno municipal permanece, avanza y seguramente se verá reflejado en un plan de gran visión que estaremos publicando acompañados del INEVAP al cierre de este año. Muchísimas gracias. Agradecemos al contador Oviel Arámbula, quien nos habló de su experiencia con las evaluaciones que se han realizado, donde se han destacado buenas prácticas y recientemente se otorgó una constancia de atención a aspectos susceptibles de mejora derivada de la evaluación al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios. Asimismo, en el PAE 2023, como se venía comentando, se hizo una evaluación participativa a las usuarias del programa de violencia familiar y de género, donde se utilizó un nuevo método de cambio más significante, donde pudimos ver cómo cambió la vida de estas usuarias al participar en este programa. También vimos la parte del agua y la parte de la policía ambiental. Esto nos hace ver que existe un gran compromiso por parte del municipio de Durango. A continuación, y debido al tiempo, solo se planteará una pregunta en la que nos hicieron llegar, y esta se responderá por cada uno de los panelistas desde su tema de actuación. La pregunta es: ¿cómo consideran que la evaluación puede contribuir a la calidad de vida de las personas y generar valor público? Creo que la evaluación, al menos como se ha intentado tratar aquí en el estado de Durango, en el instituto, es también o debería ser parte de un proceso democrático, ¿no? Y es justamente el incorporar eventualmente, lo platicamos hace un momento, algunos instrumentos de acercamiento con la población para también legitimar la propia evaluación, ¿no? Lo comentaba bien el contador Oviel, hay otra serie de retos, pero yo creo que en la medida que esos mismos ejercicios de evaluación incorporen la voz de distintos sectores, de los propios beneficiarios, se logre legitimar eso y formar parte de un proceso democrático en el sentido de pues, las evaluaciones están ahí, ¿verdad? Ahí están los resultados, platicamos algunos de ellos, y entonces en la medida que sea posible el utilizar y cuando así sea necesario exigir mejores resultados a quienes están al frente. Es también, por supuesto, un tema de coordinación, de consolidar esta comunicación con propiamente quienes toman las decisiones, y creo que de esta manera tanto en la parte institucional, con las distintas direcciones, el esfuerzo interno, y también con ir socializando, ir incorporando, como les digo, estas voces, ir también haciendo un tema más accesible la propia evaluación, incluso hasta en el lenguaje, se logrará tener los mejores y mayores resultados en cada uno de estos ejercicios. Adelante, Mar. Ok, creo que el artículo 134 constitucional, que dice que el ejercicio de los recursos públicos se haga de manera honesta, transparente, eficiente, eficaz, goza de un marco jurídico, un andamiaje legal instrumentado por muchos de nosotros. Gozamos de la presencia de nuestros fiscalizadores en el Estado, tenemos la presencia de todos los operadores de política pública, de todos quienes producen información, del sector empresarial, de los colegiados, del sector académico. Creemos nosotros y apostamos a lo que mucho ha insistido el ingeniero Emiliano, de conformar una comunidad de fieles creyentes en la evaluación. A propósito de educación, se dice que los analfabetas de este siglo no son aquellos que no sepan leer ni escribir.
son aquellos que no están dispuestos a reaprender, a desaprender, a creer que desde el pequeño esfuerzo formo parte de un gran eslabón, que no estoy tan aislado. Ni siquiera nosotros lo conceptualizamos así, que gozamos de una autonomía. Sabemos que nos debemos a un gran sistema de planeación y de evaluación. Esta suma de esfuerzos no sucede de la noche a la mañana, pero seguro es de que a través de la educación, a través del aprendizaje, seguro es de que sí se puede generar cambios sustantivos en el actuar. No necesitamos que anden atrás de con nosotros las acciones vinculatorias, las acciones sancionatorias. Con la firme credibilidad y certeza de que estoy haciendo lo correcto, de lo que a mí me corresponde, seguramente produce pequeños cambios con un gran impacto en nuestra sociedad. Bueno, creo que es indiscutible que cerremos o debemos de cerrar la brecha de quienes actuamos en la vida pública, esa brecha que existe entre lo que quiere la sociedad y lo que necesita la sociedad, las cuales muchas veces es diametralmente opuesta. Muchas veces la necesidad o lo que quiere la gente, lo que pudiera querer la gente, y no juzgo, es un esfuerzo aislado en materia de seguridad o en materia de recreación. Pero lo que realmente necesita actualmente la ciudad o la comunidad para ser viable, pues es una agenda estratégica del agua. La diferencia es la atractividad política y la capacidad de capitalización electoral que se pudiera llegar a tener. Y desafortunadamente estamos sujetos a esas reglas escritas y no escritas de la vida pública. Creo que el reto está en cerrar la brecha, en tener la capacidad de atender lo que se necesita de manera estratégica, sin olvidar y de generar las expectativas y la esperanza en la sociedad de un cambio positivo a través de la atención a esas necesidades básicas. Un ejemplo burdo, si ustedes lo podemos escuchar. A un personaje muy famoso de la vida pública actual, siendo jefe de gobierno de la principal ciudad de este país, los especialistas, como muchos de ustedes, le decían que lo que necesitaba urgentemente la ciudad para su viabilidad presente y futura era resolver el tema del agua, una agenda estratégica del tema del agua hacia futuro que resolviera el tema de abasto, disponibilidad, distribución, la calidad, la entrega y demás. Derivado de una crisis que había en una de las delegaciones en donde tenían más de 15 días un promedio de 1 millón de habitantes sin agua. Eso le decían los especialistas y eso dictaba la recta razón de lo que tenías que hacer. Pero por otro lado, los especialistas en comunicación política, como su servidor, le dijeron que en las encuestas salía que lo que esa delegación quería y la mayoría de los papás y de los padres de familia querían en esa delegación era resolver la fiesta de 15 años de su hija. ¿Y cuál creen que fue el programa estrella que sacó esa administración? Un programa para organizar las fiestas de 15 años de las chamacas. Y el tema del agua quedó de lado. ¿Por qué? Pues porque en las encuestas, en automático, lo catapultó y lo puso en primer lugar en la carrera rumbo a la sucesión presidencial. A eso es a lo que me refiero y esa es la brecha que tenemos que cerrar, en el que tenemos que asegurarnos que atendamos lo estratégico sin perder de vista las verdaderas expectativas de la sociedad y lo que hoy por hoy está demandando. Y creo que el mensaje recibido hace una semana es bastante claro. Muchísimas gracias. Agradecemos mucho a los panelistas por compartir su conocimiento, sin embargo, el tiempo se nos ha agotado. Derivado del panel de expertos, podemos concluir que la evaluación es una herramienta de transformación, ya que ésta genera evidencia de las mejoras que se pueden realizar en las políticas y programas públicos. Sin embargo, sin el cumplimiento de las recomendaciones, que es cuando se formalizan en los aspectos susceptibles de mejora, la evaluación queda solo en un informe con poca utilidad. Es la aplicación de estos hallazgos
lo que realmente mejora las intervenciones públicas. Para lograr esto, se necesita de la voluntad de los entes evaluados. Sin la adopción de las recomendaciones, no se puede generar un cambio significativo ni mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. Debemos trabajar en conjunto, comprometidos y coordinados, para asegurar que estas mejoras se implementen y beneficien a toda la sociedad. Esperemos que esta discusión haya sido enriquecedora y que todas y todos nos llevemos nuevas ideas y perspectivas sobre cómo la evaluación puede ser un motor de transformación. Les invito a seguir reflexionando y actuando sobre este importante tema. Muchas gracias. Antes de continuar con el programa, ha sido un gusto contar con la asistencia, la presencia de la maestra Yadira Graciela Narváez Salas, directora de la Comisión de Agua, del licenciado Orlando Herrera Viña, subsecretario de Desarrollo Productivo Rural y Regional de la Secretaría de Bienestar, del doctor Moisés Nájera Torres, secretario de Salud del Estado, en representación, o más bien su representante, el doctor Alejandro Torres Valenzuela. Ha sido un gusto contar con la presencia también del ingeniero Guillermo de Anda Rodríguez, director del Instituto Tecnológico de Durango, así como de la doctora María Eugenia Pérez Herrera, comisionada del IDAIP. También un gusto haber contado con la presencia del doctor José Ramón Duarte Carranza, director de la Facultad de Economía, Contaduría y Administración, así como de Francisco Emiliano González, director municipal de Servicios Públicos.